La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana preciosa nos dirigimos a ustedes, los que nos ven por la red, desde el condado de Broward, en Lauderdale. Y la gloria sea para nuestro Señor aquí reunidos como los santos del Señor. En este mensaje queremos, sí, de nuestro corazón, que impacte tu vida, que impacte a tu familia, a tus amigos, a tus relacionados, los que estén contigo viendo este mensaje. Que el Señor haga la obra poderosa en tu vida, que llegue a tu corazón y cumpla el propósito por el cual Dios la está enviando. Amén. Esta obra maravillosa de Dios y su palabra nunca regresan vacías. Amén. Y la honra y la gloria es para el Cristo viviente, para el Cristo resucitado. Amén. Hoy, a manera de reflexión, tenemos una palabra y la cual he puesto por título crecimiento espiritual. Muchas veces en el lenguaje de nosotros los hijos de Dios hablamos en repetidas oportunidades en nuestro lenguaje, como dice el pastor, en el lenguaje del reino. Hablamos de lo que es el crecimiento espiritual. Pero muchas veces hablamos de esas dos palabras, pero bíblicamente quizás no tenemos un conocimiento de qué nos habla la palabra de Dios cuando se refiere al crecimiento espiritual en aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y es importante tener nuestros conceptos muy claros para saber no la circunstancia en la cual nosotros nos movemos, sino la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces yo les he hablado de que como seres humanos en este cuerpo de carne, cuerpo que no va a entrar al cielo, ponemos más en nuestra mente y en nuestro corazón las circunstancias que nos rodean. Vemos el contorno de lo que nos rodea, vemos el problema, vemos las vicisitudes, vemos las limitaciones que tenemos, vemos una serie de obstáculos, vemos una serie de montañas a nuestro alrededor que no nos permiten ver lo que Dios sí puede ver. Ahora, la palabra de Dios por eso está allí. La palabra de Dios se nos ha dado a los hijos de Dios para que la escudriñemos, para que indaguemos en ella, para que ella nos abra los ojos espirituales y podamos ver más allá de esas montañas. Amén. Ustedes se deben acordar del episodio cuando varios miembros de Israel fueron comisionados a explorar la tierra prometida. Pero del grupo, solamente 2 hablaron de las buenas noticias o trajeron buenas noticias. El resto trajo palabras de ¿qué? De pesimismo. Porque esos que trajeron palabras de pesimismo, aunque eran salvos, no tenían la visión que Dios había puesto en nosotros dos. Ellos podían tener un conocimiento, pero todavía no habían alcanzado el crecimiento espiritual que les permitía ver las bondades y promesas de nuestro Dios. Porque Dios a Abraham le había prometido esa tierra maravillosa, la tierra que hoy ocupa Israel. Y esa tierra se le prometió a Abraham, pero cientos de años antes. Y mandan a explorar la tierra. Pero los pesimistas vinieron con palabras: allá hay gigantes, las ciudades son amuralladas. Pero los que tenían esa visión, que habían alcanzado un crecimiento espiritual grande, veían con los ojos de Dios, porque veían con los ojos de la fe. Y de eso es lo que yo les quiero hablar hoy en día. Amén. Que miremos con los ojos de Dios,
con los ojos espirituales de las grandes y maravillosas promesas que Dios nos tiene. Pero para ello nosotros tenemos que alcanzar un crecimiento espiritual que verdaderamente nos lleve como las águilas a remontar los cielos, a remontar las montañas. Amén. Y alcanzar el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Amén. Amén. Los grandes telescopios se ponen en montañas, en lo alto, para poder ver grandes extensiones. Así es Dios con nosotros. Amén. Dios nos ha dado la palabra, nos ha dado de su Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros, para que podamos discernir de su poder, de su gloria, y en forma visionaria podamos ver al futuro, pero eso se hace creyéndole en fe. Amén. Al que lo dio todo por nosotros. Muchas veces entonces no tenemos la comprensión de esas dos palabras, que aunque la tenemos en nuestro léxico como cristiano, muchas veces no sabemos qué quiere decir el crecimiento espiritual en un nacido de nuevo. Amén. Y hoy la palabra, yo quiero traerle este mensaje, y yo sé que va a tocar su corazón, igual a los que nos ven por la red. Que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, obre poderosamente. Y quiero ir directamente a la palabra segunda de Pedro. Apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el capítulo 1, versículo 3 al 10. Vamos a estar leyendo. Y dice, quiero que preste mucha atención, porque aquí tenemos un grupo de versículos entrelazados unos con otros que nos revelan una gran verdad. Y dice, mediante su divino poder, se está refiriendo a Dios. Dice, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida, ¿qué? De rectitud. O sea, no tenemos excusa, los hijos de Dios, para no llevar una vida de rectitud. Este primer versículo, en su primera parte, es muy claro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Su nombre es Jesús. Amén. Se nos ha dado la herramienta principal. Número uno, la palabra de Dios. Y no por cualquier poder, por el poder de aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero no se limitó Dios a darnos su palabra, sino que dejó su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y su Santo Espíritu, dice la misma Escritura, que nos conduce a toda verdad. Amén. Aleluya. Continuamos leyendo. El 4, y dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Amén. Amén. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Amén. Causada por los deseos humanos. Amén. Voy a volverlo a repetir porque este versículo es clave. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué significa participar de la naturaleza divina? Saben mis hermanos, que solamente los que hemos sido llamados y escogidos y hemos sido redimidos por el Señor,
podemos pasar, probar de la naturaleza divina. Nadie más tiene ese privilegio. Solamente nosotros vamos a vivir el proceso de pasar por esa naturaleza, por la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza divina. Porque solamente en la obra redentora, solamente en esa obra renovadora de nuestra vida, al morir en la vieja naturaleza, va a surgir el hombre y la mujer de Dios. Y en ese cambio radical de la nueva restauración en Cristo Jesús, venimos nosotros a absorber la naturaleza divina. Y no estoy exagerando, la palabra nos está diciendo que nosotros vamos a participar de la naturaleza divina. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener características en semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra va más allá. Dice que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que al principio habla de promesas. Este versículo empieza con promesas. Y no son promesas y compromisos de Dios y no de cualquier Dios, como decía mi esposa. Es el Señor de señores y Rey de reyes, el mismo que una vez se le reveló a Abraham y le cumplió todas sus promesas. Y por medio de nuestro padre Abraham, en fe, nosotros creemos lo que dice la Escritura. No se vaya sin esta enseñanza. Abra su corazón y entienda, mi hermano, qué lindo nos habla la palabra aquí. Cada palabra que está contenida en este versículo, en esta escritura del apóstol Pedro, cuando yo la tenía anoche, tarde, ustedes saben, mis hermanos, que yo pasé una semana fuerte con unos dolores. Muchos de mis hermanos lo saben. Y a última hora el pastor nos llama y nos dice que está en esta circunstancia. Pero saben, mis hermanos, la obra de Dios no se puede parar. Amén. Y Dios puso esta palabra en mi corazón, porque es propósito de Dios que dejemos la vieja naturaleza y comencemos a vivir de una vez por todas esa maravillosa vida, pero ahora en Cristo Jesús. Cada día nosotros nos debemos examinar, evaluar a la luz de la Escritura. Les decía yo en estos días, mis hermanos, a la luz de la Escritura debemos examinarnos y apropiarnos de las promesas y de las maravillas tan grandes que están contenidas en la palabra de Dios. Amén. Continuemos con el 5. Y dice, en vista de todo esto, miren lo que dice la palabra: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelente o de excelencia moral. Y la excelencia moral con conocimiento de la palabra. Aleluya. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. Perseverancia con sumisión. ¿A quién? A Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Aleluya. Y miren cómo continúa diciendo: cuanto más crezcan de esta manera, o sea, de todo lo que hemos leído, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el 9 dice, aquí está la contrapartida: pero los que no lleguen a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Aleluya. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado.
y elegidos hagan estas cosas y nunca caerán. Amén. Hagan estas cosas y nunca caerán. Dios en sus promesas, las cuales siempre cumple, nos ha prometido que vamos a participar de una naturaleza divina. Ahorita nosotros podemos ver que hay un cuerpo en sufrimiento. Se enferma, decaemos, nos irritamos, tantas cosas que nos pasan. Pero nosotros aquí no estamos viendo la circunstancia por la cual nosotros estamos pasando. Vemos en la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y la palabra, hay promesa. ¿Ustedes creen que si Abraham hubiera decaído en la promesa que le había hecho el Señor de su hijo Isaac, ustedes qué creen que hubiera pasado si él no le hubiera creído a su Señor? Este cuento no se estuviera contando de esta manera. O Dios hubiera buscado otro hombre que verdaderamente le fuese fiel. Pero bueno, Abraham le creyó a Dios y dice la palabra, le fue contado por justicia. Y esa justicia nos ha alcanzado a nosotros. Y por eso nosotros, dice la palabra, fuimos declarados justos por medio de Jesucristo. Por su accionar en la cruz del Calvario. Y la palabra de hoy nos quiere hablar justamente sobre la comprensión que debemos tener sobre lo que significa el crecimiento espiritual. Y en esta palabra de Pedro nos llama la atención de que no fue una iniciativa nuestra, fue por el poder de Dios. Ese poder inmenso, infinito, que Dios tiene en su propósito para cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que el crecimiento espiritual es el proceso mediante nosotros cada día más y más, por medio de la acción del Espíritu Santo, nos vamos dando la semejanza a Jesucristo. Ese es el crecimiento espiritual. Es un proceso en el cual nosotros, cuando fuimos redimidos, ahora entramos en un proceso donde vamos a ir creciendo espiritual. Vamos a tener un crecimiento espiritual día a día. Pero nosotros, como leímos en la segunda de Pedro, tenemos que abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y ese crecimiento se vaya dando día a día. Y no pase como dice el versículo 9, que algunos a veces nos ponemos ciegos y retrasamos el crecimiento espiritual para nuestra vida. Ciegos de una manera que no vemos más allá de lo que tenemos a nuestro alcance. Y no le creemos a Dios en las promesas que Él nos ha hecho. Nosotros tenemos que descansar en el Señor. Y uno de los signos y síntomas de alguien que ha crecido espiritualmente, primero es que le cree a Dios. Que hay una madurez espiritual lo suficientemente grande como para qué, como para sobrepasar los acontecimientos duros que vengan en la vida. Porque cuando todo marcha bien, todo es aleluya, amén. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las limitaciones financieras, de salud, problemas con los hijos, es allí cuando se comprueba el crecimiento espiritual de un hijo de Dios. Amén. Y entonces cuando se refleja la madurez espiritual. No, yo me voy de la congregación porque Elba canta muy mal. Porque ¿quién ha dicho que una persona que está en una silla de ruedas está cantando? ¿Y quién ha dicho que el color vino tinto, dicen en mi país, es un color bonito para una iglesia? Eso es falta de madurez espiritual. Porque yo no voy a mirar al pastor, yo no voy a mirar al anciano, yo no voy a mirar al que canta, si entona bien, si entona mal. Yo voy a buscar el mensaje de la palabra de Dios que se me va a revelar ese día. Lo demás es inmadurez. Y póngalo usted como lo ponga.
Pero eso se llama inmadurez. Son como los niños chiquitos que cuando usted no le da lo que ellos quieren, se tiran al piso a dar vueltas enrabiados. ¿Sabían ustedes que hay adultos que también lo hacen así, pero de otra manera? Y en las iglesias hay muchos de esos. Aquí no. Pero les voy a decir una cosa, hay muchos que si lo miraron mal, que si el pastor no lo saludó, que si el hermano no lo saludó. No, hermano, no estamos para eso. Siempre entre con un concepto bien claro. Cuando usted entre en estas instalaciones, siempre busque el mensaje de Dios. Busque qué Dios le va a hablar ese día. Porque usted no viene en necesidad del hermano, del pastor, del anciano. Usted viene con una necesidad de Cristo. Porque Él es la vida. Él es la fuente de vida que nos alimenta. Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Pero claro está, eso no se alcanza de la noche a la mañana. Todos los apóstoles pasaron por un proceso. Hasta el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor invitó a los apóstoles a que oraran con Él. Y no lo pudieron hacer. Y Él los regañó. Ni una hora pudieron orar con Él. Y era una hora crucial. Porque venía el acontecimiento más extraordinario que ha podido conocer el ser humano. La muerte, crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor evento trascendente en la humanidad, ni lo habrá. Porque mediante ese acto maravilloso, nosotros fuimos liberados, fuimos reconciliados, fuimos perdonados. Ahora bien, ¿cómo es posible que en ese sacrificio tan maravilloso, que lo dio todo por nosotros, nosotros a veces tengamos esas niñerías? La palabra de Dios nos está hablando esta mañana para que sepamos que es importantísimo el crecimiento espiritual en un hijo de Dios. Yo tengo 20 años en el Evangelio, tengo 30 años en el Evangelio. ¿Y dónde está el fruto? Porque la palabra dice: por el fruto lo conoceréis. ¿Dónde está el fruto? Tú me puedes hablar a mí hasta de 50, 60 años en el Evangelio, pero ¿dónde está tu fruto? La Biblia nos habla en Gálatas 5 de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Ahí hay un balance. ¿En dónde estamos ahorita? ¿Todavía estamos con las obras de la carne? ¿O ya pasamos al otro nivel? En el fruto del Espíritu. Estas cosas son para reflexionar. Porque la palabra de Dios, uno de los objetivos es que nos hace reflexionar. ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Cómo está mi relación íntima con el Señor? ¿Cómo está la relación con mi familia? ¿Cómo está mi relación con mi compañero de trabajo? ¿Cómo está mi relación con mi pareja? ¿Con mis hijos? Todas esas cosas yo no las puedo responder por usted. Yo respondo por las mías y usted responde por las suyas. Pero aquí estamos hablando del crecimiento espiritual y no, yo le estoy hablando a hijos de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo. Y el Señor fue muy radical en eso. Es un nuevo ser. Es un nuevo nacimiento. Vamos a ver en Colosenses 3:10. Miren lo que dice la palabra. En concordancia con lo que leímos en Pedro.
Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vamos a volverlo a leer porque nos parece que no lo entendieron. Vístanse con la nueva naturaleza. ¿Quiénes son nuevas criaturas aquí? Somos nuevos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conocer a Dios si no abrimos la Biblia? A veces no la traemos ni los domingos. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a amar a alguien si no lo conocemos? Usted comienza a amar a alguien a medida que lo va conociendo. Y de verdad que Dios se quiere dar a conocer. Dios ha abierto siempre su corazón para que lo conozcamos. Si dio a su Hijo en propiciación como el Cordero perfecto para que murieran por ustedes y por mí, ¿qué no dará Dios por cada uno de nosotros? A veces no entendemos estas cosas. Y me gustas, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Yo no quiero imitar a más nadie sino a Dios. Yo no quiero imitar al vecino, yo no quiero imitar a mi papá, yo no quiero imitar a mi tío, a mi hijo. No, yo quiero imitar a Dios. Imite a su Dios. ¿Y dónde está la revelación de Dios? En su palabra. Y si no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Dice Santiago, pidámosle la sabiduría a Dios. Este versículo que acabamos de leer en Colosenses, como dice por ahí, no tiene para dónde coger, no tiene desperdicio, es más que claro. Pero a veces, todavía cuando quedan como rezagos de la vieja naturaleza, nos impide que la palabra de Dios entre a nuestra mente, a nuestro corazón y se haga viva. Y luego le vamos a echar la culpa a Dios. Los primeros culpables somos nosotros mismos, que le ponemos barreras a Dios para que su palabra no nos ministre y no le vamos a creer a Él, a lo que dice la palabra. Cuando nosotros venimos a estas reuniones, tenemos que venir con un corazón abierto para que la palabra penetre, para que la palabra se atesore allí y la palabra nos pueda ministrar para el resto de nuestra vida. Amén. Para que la pongamos en práctica. Porque de qué vale aquí venir y oír la palabra de Dios y por aquí entra y por aquí se va, y luego allá afuera usted es un carnal. Disculpe que sea tan directo, pero ya no hay tiempo para predicar de otra cosa sino de las verdades que dice la palabra de Dios. Ya Cristo lo hizo todo, todo, todo. Él vendrá por una iglesia sin arruga y sin mancha. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo lo creo. Y en la nueva naturaleza lo que hay es santidad, lo que hay es luz, lo que hay es vida. Pero en la vieja naturaleza lo que hay es oscuridad, lo que hay es muerte, lo que hay es un servicio al enemigo. ¿Saben por qué yo les hablo de esta manera, mi amado?
porque yo no quiero que nadie de los que está aquí se pierda. Yo no quiero que nadie de los que nos ven por la red, si ya han conocido al Señor, se pierda. Porque lamentablemente ahorita hay muchos ministerios que lo que predican es un evangelio light. No importa, déjalo por ahí, eso está bien. Una vez le dijeron a alguien, como estaban comentando con mi esposa, capté a alguien cristiano con una cerveza, tac, tac, tac. Y yo le llamé la atención con la palabra. Y la respuesta de él le dijo que su pastor le había dicho: para la próxima oportunidad, échale en una jarra que no se vea la marca, ni siquiera la marca de la cerveza. Eso es un evangelio light, y eso se está predicando en las iglesias. En esas iglesias monumentales que usted ve, ahí no le importa nada a nadie. Así como usted entra, así sale. Porque no hay una verdadera conversión a la santidad, que es lo que Dios está demandando. Miren, los dones y los talentos Dios nos los ha dado. Pero en estos momentos, donde la venida del Señor está cerca, Dios lo que está demandando más es la santidad. Eso es lo que más está demandando ahorita el Señor. Que verdaderamente esa nueva criatura que ahora está en Cristo Jesús. Antes estábamos en ¿qué? En manos del enemigo. Pero dice la palabra que Dios nos ha librado del lazo de Satanás. Ahora, todas estas promesas, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Creerlas, nada más. Nosotros lo que tenemos es que creerlas. Y cuando vengan las proposiciones de los malos negocios, de las cosas turbias, de las cosas que no le agradan a Dios, nosotros las vamos rechazando. Porque ahí es donde se va a comprobar quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Cómo le estás dando tú la gloria a Dios? Porque de palabras se pueden decir muchas cosas, pero son los actos los que verdaderamente van a demarcar el fruto que tú puedas estar dando. ¿Vive Cristo? Segunda de Corintios 3:18. Y dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, a nosotros se nos quitó un velo. Ese velo no permitía que el evangelio de Jesucristo nos fuera revelado. O sea que ya usted no se debe preocupar de ese velo que tenían en la antigüedad y que no nos permitía ver las grandes promesas y verdades que contiene la palabra de Dios. Ya nos quitamos ese problema de encima. Sigue diciendo: podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a qué? A Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El que transforma es Dios por medio de Jesucristo. Pero tiene que haber un corazón dispuesto para esa transformación. La terquedad estanca el crecimiento espiritual. ¿Sabía eso, mi hermano? Cuando usted se afianza en un criterio propio y no le da cabida a la palabra de Dios, se estanca el crecimiento espiritual. Aquí lo dice bien la palabra: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, hay una promesa linda, maravillosa, de que nosotros vamos a ser transformados. Leíamos al principio en Pedro que nos hablaba de que vamos a tener una participación divina. Vamos a ser partícipes ahora con Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Pero nuevas ¿en quién? En Cristo Jesús. En Él. No es por nuestras fuerzas. Vamos a creerle a Dios, porque Dios es bueno. Por eso decía ahora rato que el crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza ese proceso de hacernos como Jesús, conforme a su imagen. Todo por el poder de Dios. Todo. El domingo pasado dije que había calor, y lo hay. Este aire acondicionado está dañado. Primera de Juan 5. Mire qué precioso. Ahí vamos a leer el 11 y el 12. Dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. 2 puntos. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Ahí hay una garantía, fíjense. El Señor nos ha dado vida eterna. ¿Está plasmada en quién? En su Hijo. Vamos a leer el 2. Y dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En resumen, usted tiene vida. Hace los 2 brazos. Tenemos la vida. Cuando venga el problema, yo tengo la vida. Yo no tengo la muerte. Cuando viene la vicisitud, yo tengo la vida. Yo no tengo la muerte. Oye, que la muerte está rondando. Apártate, muerte, que ya fuiste vencida en la cruz del Calvario. Porque ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Ahora somos luz, ya no somos oscuridad. Ahora somos nación santa, pueblo escogido de Dios, redimido, y no por cualquier sangre, por la sangre de Cristo. Aleluya. Créale a Dios, mi hermano, y usted va a ver el fruto en su vida. Y cuando vengan esas batallas duras, porque las hay duras, de la índole que sea, usted va a poder bregar mucho mejor con ellas. Porque Cristo nos ha dado esas herramientas, esa fortaleza que solamente puede venir de aquel que no ha perdido una sola batalla. Cuando se siente enfermo, bregue con eso, con la palabra de Dios. Créale a Dios: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi oportuno socorro. Tú te llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Yo te creo a ti, Señor, y yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Yo me declaro en victoria, pero créalo en fe. La fe mueve la mano de Dios. Aleluya. La fe mueve la mano de Dios. Juan 14. Vamos a leer 16, 17. Y dice: yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Amén. Hermano, Dios mismo mora en cada uno de nosotros. Yo saldría de aquí, monto una fiesta en mi casa. Y ahora me llevo a él a un restaurante a comer, aunque sea hamburguesa. Bueno, yo decía el domingo que no las invitemos a la mamá para Burger King. Pero lo que les quiero transmitir, mis amados, es que hay una palabra tan grande y preciosa. Lo que tenemos es que actuar en fe, creerle a Dios. En la antigüedad, aquellos hombres de Dios no tuvieron el privilegio de tener en ellos el Espíritu Santo.
nosotros ahora tenemos ese privilegio. Amén. Oh, gloria. ¿Sabe qué está pasando en las iglesias hoy en día? Y hay una epidemia de falta de fe. De consagración. Y esa falta de fe está obstruyendo el propósito de Dios en nuestra vida. Y sabía usted, mi hermano, que cuando hablamos de propósito de Dios en su vida, eso puede impactar a todos aquellos que están en su contorno, a su pareja, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Porque saben una cosa, la Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra, que nosotros somos luz. Al estar usted siendo luz, usted va a irradiar lo que Cristo es para otros. Usted, porque ahora el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Pero usted lo tiene que creer. Amén. Cuando usted está en su sitio de trabajo y hay un ambiente que no le agrada, que es un ambiente malo, levántese en oración y declare ese ambiente para Cristo. Declare las almas para Cristo. Pídale ayuda a Dios para que usted se fortalezca cada día más para levantarse en medio de ese ambiente que es adverso. Amén. No deje que el ambiente, como dice el pastor, la atmósfera lo controle usted. Amén. Controle usted la atmósfera con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Es muy importante, mi amado. Para conseguir un crecimiento espiritual hay que creerle a Dios. Para conseguir un crecimiento espiritual hay que tener esto, la palabra de Dios día a día en nuestra vida. Tómese el tiempo, un ratico, aunque sea en el día, y escudriñe la palabra de Dios. Léala, pídale conocimiento, esa unción especial del Espíritu Santo, que se la revele. No pierda las reuniones de iglesia donde se predica una sana doctrina. Que estas cosas se alberguen en su corazón y usted vaya a su casa y cuando venga una situación difícil, y si la tiene ahora mismo, créale a su Señor. No venga expectante para otra cosa, sino a recibir el consejo de la palabra de Dios. No venga de ninguna manera que dejó, como dice el pastor, los frijoles puestos en la cocina, que tengo que estar dentro de media hora en tal parte, que no tengo que hacerle la comidita, yo no sé qué. No venga a recibir la comida del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted no viene bajo esa expectativa, voy a decirle esta palabra fuerte: perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Y vino aquí simplemente a compartir con un hermano, a daros un besito, un amén. Pero a mí no se me ha llamado para predicar ese tipo de evangelio. A mí el Señor me ha llamado para predicar el evangelio de verdad. Porque más tarde nos puede recaer a los que predicamos la palabra de Dios el peso de conciencia por no haber predicado una sana doctrina. Yo jamás le voy a decir a usted y alcahuetear una sinvergüenzura. No, nunca me llame para eso, porque no lo tolero. Yo creo que el Hijo de Dios tiene que ser de un solo nivel. Que fallamos, sí, fallamos mucho, pero ahí tenemos a Jesús el justo, que implora, que pide al Padre por nosotros, porque todavía estamos en un cuerpo limitado, en un cuerpo que todavía esa vieja naturaleza, como decía el apóstol Pablo, veo que en mí se mueven, hay como dos naturalezas, y a veces hago lo que no quiero hacer. Pero lo más que debe sobresalir en nosotros es las obras, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y ahí usted va viendo cómo está su crecimiento espiritual. Usted mismo se va evaluando.
viendo ese fruto que Dios va poniendo en su corazón y usted lo va poniendo por obra. Y no viene aquí al ministerio a hablar mal de una hermanita, a hablar mal del hermano, a hablar mal del vecino, a hablar mal del uno, del otro. No, nosotros no fuimos llamados para eso. Hay una nueva naturaleza. Ustedes, en esta conversión, en la nueva naturaleza, ¿usted cree que el Señor se ponía con los apóstoles? A Pedro le decía: mira Juan, mira lo que está haciendo. Y Pedro, que tenía un carácter fuerte, mira el carácter de Pedro, ese no lo controla nadie. No, el Señor oraba por ellos, porque sabía que ellos todavía estaban en un cuerpo limitado. Usted ve algo malo en un hermano, ore por él, pero no se lo diga a más nadie. Ore por él, porque usted se tiene que ver la viga que está en el ojo de usted, y no mire la viga que hay en el ojo del hermano. Dios es bueno. Y esta palabra no la tome como un regaño. ¿Sabe cómo la debe tomar? Que Dios le está hablando a su vida hoy. Anoche, cuando yo leía toda esta palabra, yo decía: Señor, dame la humildad suficiente para yo también absorberla, porque esta palabra también me enseña a mí. Y simplemente soy un canal para predicársela a usted. Pero Dios quiere ver hombres y mujeres de victoria, exitosa. Dios quiere ver hombres y mujeres que superan los montes, las barreras, que superan tantas cosas. Esos son los hombres de Dios. Y por esos hombres y mujeres es que Dios va a venir. Esté preparado, hermano. Día a día prepárese, porque como decía mi esposa, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Gálatas 5, para finalizar. Gálatas 5, ahí vamos a leer del 16 al 18, y ahí saltamos 24 al 26. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. ¿Que andemos en qué? En el Espíritu. Ahí mismo en Gálatas están las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Usted en su casa lo puede leer, ahí mismo en ese capítulo. Sigue diciendo: porque el deseo de la carne, ¿qué? Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Aleluya. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Regrésalo para atrás ahí. Pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo, amén. Pero los que son de Cristo, Amén. Pero los que son de Cristo, Amén. ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya. Podemos concluir que el crecimiento espiritual es parecernos cada día más a Jesús. Jesús es como el espejo. Lo acabamos de leer en la palabra. Donde nosotros nos miramos, nosotros tenemos que reflejar a ese Cristo glorioso, a ese Jesús que murió en una cruz, resucitó al tercer día, venció la muerte
ahora está a la diestra del Padre. Lo dio todo por nosotros. Yo no quiero imitar a otra persona. Yo quiero imitar a mi Señor. Amén. Y que cada día Él se agrade más de la obra regeneradora que Él está haciendo en mí. Que tenemos fallas, sí las tenemos. Muchas todavía. Pero con corazones sencillos podemos llegar a sus pies y pedirle que nos guíe, que nos ministre. Y con su guianza Él nos va a favorecer, nos va a ayudar. Y podemos remontar montañas y alcanzar las alturas. Y ver, como les dije al principio, con los ojos de Dios. Ver las grandes promesas. Ver como aquellos hombres, Josué y Caleb, vieron la tierra prometida. Que aunque había ciudades amuralladas, había gigantes, pero ellos le creyeron a su Dios. No estamos diciendo aquí que no hay problemas, que no hay situaciones financieras, que no hay enfermedades, no. Pero yo les estoy diciendo aquí que más grande que todas esas enfermedades y que todos sus problemas es el Cristo que un día nos llamó para esa redención tan maravillosa. Amén. Es cuestión de fe, Amén. de creerle a ese Cristo amoroso, tierno, el cual nos ama cada día. Quiero decirle a los que nos ven por internet, esta palabra poderosa se ha predicado, se ha enseñado con un gran propósito, que toque los corazones. Y si ya conoces a Cristo, nos alegramos mucho. Si no le conoces y esta palabra ha impactado tu vida, permíteme que yo pueda orar por ti y que tú puedas repetir una oración. Al repetirla, cree en fe que tu alma puede ser salvada solamente por Jesús. Padre, te pedimos por medio de Jesús, no solamente por los que están presentes, sino por todos aquellos que nos ven por la red. Señor, que tu palabra poderosa impacte sus vidas y que tu Espíritu Santo ministre cada vida. Y todos aquellos que estén pasando por una dificultad, un problema del nivel que sea, Señor, tú eres más que suficiente para darle solución a esa situación. Te encomendamos a cada uno de los presentes, a sus familias, bendito Dios, a los que nos ven por internet, los ponemos en tus manos de misericordia. Que tu favor nunca se aparte de ellos, Señor Jesús, y que tu gracia y tu misericordia los cobije. Amén. Si no conoces a Cristo, puedes repetir esta oración. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado, que he violado tus estatutos, tus leyes. Y he comprendido eso en mi mente y en mi corazón. Como también he comprendido que Jesús es más que suficiente para darme salvación y vida eterna, para reconciliarme con el Padre. Señor, oro para que esa unción fresca tuya llegue a mi vida. Y que tu accionar por medio de tu Espíritu Santo toque mi vida, toque la vida de mi familia, Señor. Y que cuando yo me presente, Señor, en el cielo, pueda yo encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Los amamos mucho, mucho, mucho.